Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que honestamente me dejó boquiabierto. Prepárense porque lo que les voy a contar es de esas noticias que te dejan pensando. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, desde el mundo de las series turcas, pasando por chismes, análisis y mucho más. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre se agradece el apoyo. Hoy el tema principal es algo que, como ya les dije, me dejó con la boca abierta. El 31 de agosto de 2025, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sacudió a todo el mundo. Y no es para menos. Como todos sabemos, Hande y Kerem, para quienes no los conocen, son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos a nivel mundial por su trabajo en la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkam como se conoce en turco. La química entre ellos en la pantalla fue literalmente explosiva. Y digo fue porque, bueno, ya les contaré. La serie, para los que vivieron debajo de una piedra o recién se están sumergiendo en el mundo de las series turcas, cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus estudios por culpa de un corte en la beca, financiada por la empresa del rico Serkan Bolat. Eda, desesperada, decide enfrentarse a Serkan, pero tras una serie de malentendidos, ambos terminan fingiendo un noviazgo para conseguir lo que quieren. Obviamente la historia evoluciona, y la farsa se transforma en amor verdadero. Y adivinen qué. Esa magia traspasó la pantalla. Hande y Kerem en la vida real se enamoraron y para los fans de la serie, y para el mundo en general, fue una noticia maravillosa. Literalmente el mundo entero celebraba su amor. Las redes sociales explotaron. Fotos, vídeos, edits, todo era un torbellino de amor y felicidad. La pareja se mostraba feliz, radiante, compartiendo momentos juntos en sus redes sociales, asistiendo a eventos y demostrando que lo que se veía en la pantalla era real fuera de ella. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, y todos creíamos en ese cuento de hadas. Pero la vida, como sabemos, no siempre es un cuento de hadas. Y la noticia que salió el 31 de agosto de 2025 fue un golpe duro para todos. El anuncio de su separación. Sí, leyeron bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Y no fue un rumor, no fue un chisme sin fundamento. Fue una noticia confirmada por las fuentes oficiales, y obviamente las redes sociales volvieron a explotar, pero esta vez de tristeza y sorpresa. Ahora, ¿qué sabemos exactamente? Pues bien, la información oficial fue escasa, como suele suceder en estos casos. Se comunicó de manera breve y concisa, sin entrar en detalles. Se habló de mutuo acuerdo, de diferencias irreconciliables, y de que a pesar de la ruptura, ambos se deseaban lo mejor. Claro. Lo típico. Pero como todos sabemos, detrás de cada ruptura hay una historia, y por más que se intente mantener la privacidad, siempre hay detalles que se filtran, rumores que corren, y especulaciones que surgen. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Esa es la pregunta del millón. Vamos a sumergirnos en lo que se rumoreaba, lo que se especulaba, y lo que se pudo deducir de las pistas que fueron dejando tanto Hande como Kerem. Primero hablemos de las especulaciones. Como suele suceder, la prensa sensacionalista y los medios de comunicación en general se abalanzaron sobre la noticia. Se habló de infidelidades de terceras personas, de problemas de compatibilidad, y hasta de presiones por parte de sus respectivas carreras. La verdad es que ninguna de estas teorías pudo ser confirmada. Sin embargo, sí hubo ciertas pistas que nos permitieron intuir algo de lo que pudo haber pasado. Una de las principales hipótesis que circulaban y que tiene cierta credibilidad es que la agenda de ambos actores, sus compromisos laborales y las distancias geográficas pudieron haber influido en la ruptura. Tanto Hande como Kerem son dos de las estrellas más demandadas de Turquía, y sus agendas suelen ser muy apretadas. Los rodajes, las campañas publicitarias, los viajes, todo esto sin duda puede generar un desgaste en la relación, sobre todo cuando la distancia se interpone. Se sabe que ambos, después de Love is in the Air, trabajaron en proyectos internacionales, y esto implicó que pasaran mucho tiempo separados. Kerem, por ejemplo, viajó a diferentes países por trabajo, y Hande también tuvo sus propios proyectos fuera de Turquía.
La distancia, en muchas ocasiones, es un factor determinante en las rupturas amorosas. Imaginemos el impacto en su día a día. Despertar lejos del otro, no poder compartir una cena juntos, no poder estar presentes en los momentos importantes. El constante tira y afloja de los horarios, las videollamadas que a veces no son suficientes, la sensación de estar perdiéndose la vida del otro. Es un desgaste emocional que a largo plazo puede ser muy difícil de sostener. Otro rumor que circuló con fuerza fue el de las diferencias creativas y profesionales. Se decía que aunque se amaban, tenían visiones diferentes sobre sus carreras. Ande, por ejemplo, estaba buscando proyectos más ambiciosos, con un enfoque más artístico, mientras que Kerem, por lo que se veía, estaba más enfocado en consolidar su imagen de actor de éxito en el género de las comedias románticas. Es posible que estas diferencias en sus ambiciones profesionales hayan generado tensiones en la relación. La ambición es algo muy personal, y la trayectoria profesional de cada uno es un reflejo de sus deseos, de sus metas, de su propia identidad. Si dos personas no están alineadas en este aspecto, puede generar roces, envidias, o simplemente una falta de apoyo mutuo. Y esto, en una pareja, puede ser devastador. La idea de que uno se queda atrás, o de que uno no entiende las aspiraciones del otro, puede ser una fuente constante de frustración. También se especuló con el tema de la presión mediática. Ser una pareja famosa en Turquía, donde la prensa del corazón es muy activa, puede ser muy complicado. Los paparazzi, los rumores, las noticias falsas, todo esto puede afectar negativamente a una relación. Es probable que Hande y Kerem hayan sentido la presión de estar constantemente en el ojo público, y que esto haya contribuido a desgastar su amor. Imaginen vivir cada día bajo el escrutinio público. Cada salida, cada encuentro, cada gesto, analizado, comentado, juzgado. La falta de privacidad, la constante invasión, la manipulación de la información. Es un ambiente tóxico que puede generar mucha ansiedad, estrés y, por supuesto, desconfianza. La presión de mantener una imagen, de ser perfectos, de complacer a los fans, puede ser asfixiante, y puede acabar por erosionar la relación. Pero, ¿qué hay de las pistas? ¿Qué detalles nos dejaron entrever la verdad de lo que estaba pasando? Pues bien, aunque intentaron mantener la calma, hubo ciertas señales que nos permitieron intuir que algo no andaba bien. En primer lugar, la disminución de las publicaciones en redes sociales. Al principio de su relación, Hande y Kerem eran muy activos en las redes, compartiendo fotos juntos, dedicándose mensajes románticos. Poco a poco esta actividad fue disminuyendo. Las fotos juntos, los vídeos, las historias dejaron de ser tan frecuentes. Y esto para los fans fue una señal de alerta. Analicemos esto con más detalle. Las redes sociales son, hoy en día, una ventana al mundo, y para las parejas famosas, son una herramienta fundamental para conectar con sus seguidores. La frecuencia de las publicaciones, la cercanía en las fotos, la naturalidad de los vídeos, todo esto comunica. Y cuando esa comunicación se interrumpe, cuando se vuelve menos constante, es inevitable que los fans se pregunten qué está pasando. ¿Están peleados? ¿Hay problemas? ¿Simplemente ya no quieren compartir su vida? El silencio en este contexto es tan revelador como las palabras. En segundo lugar, los mensajes indirectos. Tanto Hande como Kerem en sus publicaciones en redes comenzaron a compartir mensajes enigmáticos, frases poéticas, que parecían reflejar un estado de ánimo de tristeza, de introspección. Algunos interpretaron estas frases como una señal de que la relación estaba en crisis. ¿Quién no ha recurrido a la poesía, a la música, a las frases inspiradoras, para expresar lo que siente? Y cuando una relación se tambalea, cuando el dolor y la incertidumbre se instalan, es natural que la inspiración provenga de esas fuentes. Los mensajes indirectos, las metáforas, las frases con doble sentido, son una forma de comunicar lo que no se puede decir directamente, de compartir el sufrimiento, la nostalgia, la esperanza. Y cuando dos personas que se aman comienzan a utilizar este lenguaje, es una clara señal de que algo no está bien. Es una llamada de auxilio, un grito silencioso, un reflejo de la tormenta que se avecina. Y por último, el lenguaje corporal en sus apariciones públicas. Cuando eran pareja, Hande y Kerem se mostraban muy cariñosos, se tomaban de la mano, se abrazaban, se besaban. Después de un tiempo, esa cercanía física se redujo considerablemente. En las pocas ocasiones en que se les vio juntos, se notaba una cierta distancia, una frialdad que antes no existía.
El lenguaje corporal es un lenguaje universal, y las parejas expresan sus sentimientos a través de él. La cercanía física, el contacto, es fundamental para la conexión, para la intimidad, para el amor. Cuando esa cercanía desaparece, cuando la distancia se impone, es inevitable que la preocupación invada. ¿Hay peleas? ¿Desconfianza? ¿Desinterés? El cuerpo habla y en el caso de Hande y Kerem, el cuerpo contaba una historia que no necesitó palabras. Es importante aclarar que estas son solo especulaciones, rumores y deducciones basadas en la información disponible. Lo cierto es que a día de hoy, no sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que su ruptura fue un golpe duro para muchos, y que su historia de amor, aunque haya terminado, quedará grabada en la memoria de sus fans. La idealización, la esperanza, la ilusión, todo eso se derrumbó. La pareja perfecta, el cuento de hadas, se desvaneció. Y aunque el dolor de la separación fue grande, también sirvió para recordar que el amor, a veces, no es suficiente, y que las historias, por más bonitas que sean, pueden tener finales inesperados. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras. Hande se enfocó en nuevos proyectos y Kerem, por su parte, también continuó trabajando en diferentes producciones. Y aunque intentaron mantener su vida privada, la prensa siempre estuvo atenta a cualquier movimiento, a cualquier posible romance. Pero a pesar de los rumores, ninguno de los dos ha rehecho su vida sentimental de manera oficial. Es entendible que tras una ruptura tan mediática, ambos quisieran tomarse un tiempo para ellos, para sanar, para reflexionar. La exposición pública, las especulaciones, la presión, todo eso, debe ser agotador. Y reconstruir la vida sentimental, después de un amor tan intenso, requiere tiempo, paciencia y sobre todo, mucha valentía. Lo que sí quedó claro es que a pesar del dolor de la ruptura, ambos se respetan y se desean lo mejor. En las pocas entrevistas que han concedido, siempre han hablado con cariño y admiración el uno del otro. Demostrando así que el amor, aunque haya terminado, puede dejar un legado de respeto y buenos recuerdos. La madurez, la serenidad, la capacidad de recordar el amor, sin rencores, es algo que se admira. La civilidad, el respeto, la gratitud, son valores importantes, sobre todo, cuando una relación ha sido tan intensa. Y Hande y Kerem, a pesar del dolor, supieron demostrar que el amor, en su despedida, puede ser también elegante. En resumen, la noticia de la separación de Hande y Kerem en 2025 sacudió al mundo. Las especulaciones sobre las causas fueron muchas, pero lo cierto es que detrás de esa noticia, hubo una historia de amor que, por desgracia, no tuvo el final que todos esperábamos. La distancia, las ambiciones profesionales y la presión mediática pudieron haber sido factores determinantes en la ruptura. A pesar de todo, Hande y Kerem nos dejaron una historia de amor inolvidable, y nos enseñaron que a veces, el amor no es suficiente para superar las barreras de la vida. El final de su historia, aunque triste, es también un recordatorio de la fragilidad del amor, de la complejidad de las relaciones, y de la importancia de valorar cada momento. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Como siempre, me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme qué opinan. ¿Qué creen que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué esperan de sus futuras carreras? ¿Creen que la fama y la presión mediática fueron el factor determinante en su separación? ¿Qué otros detalles creen que influyeron en su ruptura? ¿Cómo creen que han manejado la situación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes, y leer sus teorías y reflexiones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No se olviden de darle un me gusta si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.